Cuando me senté a la mesa en aquella cena de Navidad, nunca imaginé que sería el único al que no le darían un regalo. Todos sonreían, las luces del árbol parpadeaban y la música suave llenaba la casa. Mi hijo y su esposa se acercaban a cada familiar con una sonrisa ensayada, entregando cajas envueltas en papel brillante. Se oían los gracias y los abrazos, como si la felicidad estuviera repartida en cada obsequio. Pero cuando llegó mi turno, simplemente pasaron de largo, como si yo fuera invisible. En ese instante sentí un nudo en el estómago. No era el valor del regalo lo que dolía, sino la señal clara de que me estaban dejando a un lado. Mis manos, que habían trabajado toda una vida para darle comodidad a mi familia, quedaron vacías sobre la mesa. Traté de sonreír, de hacer como si nada pasara, pero dentro de mí ardía una mezcla de tristeza y decepción. Observaba a mi nuera reírse con los demás, orgullosa de su detalle para cada miembro de la familia. Mi hijo asentía, complacido, sin darse cuenta de que yo lo miraba en silencio. Era como si se hubieran olvidado de quién había sacrificado tantas cosas por ellos. Y en ese olvido, yo quedaba relegado, como si no contara. Mientras los demás abrían papeles y descubrían bufandas, relojes o perfumes, recordé cuántas veces, en mi juventud, me quedé sin nada para que mi hijo tuviera lo mejor. Recordé las noches de desvelo trabajando horas extras, los inviernos en los que me privaba de un abrigo nuevo para que él no pasara frío. Todo eso me vino a la mente como una película amarga, justo en el momento en que debería estar disfrutando en paz. Quise hablar, pero me mordí la lengua. ¿Para qué arruinar la noche con reproches? Me limité a observar, guardando silencio, pero dentro de mí empezaba a crecer una decisión. No sería aquella indiferencia la que definiría mi valor. Yo sabía quién era, lo que había logrado y lo que aún tenía bajo la manga. Miré alrededor y vi a los más pequeños emocionados con sus juguetes nuevos, corriendo por el salón. Esa alegría infantil me recordó que los regalos son solo símbolos, no lo esencial. Y sin embargo, la exclusión duele. Duele porque es un mensaje disfrazado de indiferencia. Tú ya no importas. Respiré hondo, me serví una copa de vino y pensé, está bien, déjenme en sombra esta noche. Pronto entenderán que no soy un adorno olvidado en la esquina de la mesa. Mi historia, mi esfuerzo y mi vida valen mucho más de lo que ellos imaginan. Ese fue el instante en que decidí que habría un momento, quizá no muy lejano, en el que todos descubrirían que aquel abuelo ignorado tenía un imperio que nadie sospechaba. Después del funeral, me quedé sola en el jardín, viendo cómo los últimos invitados se alejaban en silencio. Todo había sido impecable, demasiado perfecto. Las sillas plegables colocadas con precisión, las tazas de café medio llenas, y el aroma de los lirios recién cortados que flotaba en el aire. Nadie me ofreció acompañarme a casa, ni siquiera Rebeca, que había organizado cada detalle de manera obsesiva, cada flor, cada diapositiva. Incluso el sonido del viento entre los árboles parecía planeado con exactitud. Todo estaba tan pulido que resultaba incómodo, como si estuvieras interrumpiendo una obra en la que nunca te invitaron. La casa estaba vacía, silenciosa, y parecía haberse convertido en un museo de recuerdos que ya no me pertenecían. Los muros todavía olían a su colonia, esencia, pero yo me sentía como un fantasma en mi propio hogar. Caminé lentamente entre las habitaciones, recordando los días en que todo tenía vida. Risas, conversaciones, el sonido de los platos al mediodía. Ahora, todo estaba calculado. Frío como si alguien hubiera decidido que la emoción debía ser mínima, controlada. Rebeca se movía de manera meticulosa, recogiendo papeles y carpetas de la mesa del comedor,
sin levantar la vista, como si yo no existiera. Me entregó una pequeña caja con el nombre de Patrick escrito cuidadosamente. Dentro solo había un sujetador de corbata plateado. No había carta, ni nota, ni recuerdo especial. Patrick había dejado montones de cartas, diarios, notas que nos escribíamos incluso estando bajo el mismo techo. Pero aquel objeto frío, impersonal, era todo lo que yo recibía. La sonrisa educada de Rebeca y su retiro silencioso parecían decir, todo terminó aquí, para los dos. Esa noche, en la cocina, con una taza de té tibio entre las manos, sentí algo que no había experimentado antes. Una sensación de desplazamiento absoluto. La casa que construimos juntos parecía haberse transformado en un espacio que ya no me reconocía. Mis ojos recorrían los libros en el pasillo, los muebles que Patrick amaba, pero todo estaba teñido de ausencia, como si mi nombre hubiera sido borrado lentamente de cada rincón. Intenté racionalizarlo, decirme que era solo cansancio o tristeza, pero había algo más profundo, más frío, una sensación de haber sido eliminada silenciosamente de la historia, como si cada persona a mi alrededor hubiera recibido un guión diferente, uno que yo no conocía. El peso de esa soledad era tangible. Más que cualquier pena por la muerte de Patrick, era un vacío impuesto por la indiferencia, un recordatorio de que a veces el desprecio no se grita, se organiza, se planifica, se ejecuta con precisión quirúrgica. En la quietud de esa noche, mientras el té se enfriaba en mis manos, entendí que aquel frío no era solo del invierno, era el preludio de una lucha que estaba por comenzar. Una lucha para recuperar lo que era mío, para que la voz de Patrick y la mía no fueran silenciadas, para que la verdad detrás de tanta perfección simulada saliera a la luz. Al volver a casa, después del funeral, el silencio me golpeó más fuerte que cualquier palabra. Las paredes aún olían a Patrick, a su colonia favorita, y sus libros permanecían alineados en el pasillo. Pero yo me sentía como una intrusa en mi propia vida. Cada objeto parecía un recordatorio de que alguien había decidido que ya no pertenecía a ese hogar, que mi lugar había sido silenciosamente borrado. Me senté en la sala, intentando acostumbrarme a la ausencia de voces familiares y al eco de los pasos que ya no acompañaban mi rutina diaria. Intenté pensar que tal vez estaba exagerando, que la tristeza y la fatiga nublaban mi percepción. Pero había algo más profundo que la pena, una sensación de desplazamiento, de que mi historia estaba siendo editada sin mi conocimiento, como si alguien hubiera recibido un guión en el que yo no aparecía. Recordé los meses que había pasado junto a Patrick, en el hospital, durmiendo en una silla junto a su cama, mientras él luchaba contra la enfermedad. Yo había estado allí en cada momento, vigilando su respiración, sosteniendo su mano, asegurándome de que no le faltara nada. Mientras tanto, Rebeca estaba ocupada viajando por conferencias, ausente en cuerpo y espíritu, y ahora ni un gesto de reconocimiento, ni una simple pregunta sobre cómo me encontraba. Todo lo que recibí fue un sujeto de corbata en una cajita, un recuerdo frío, impersonal, que apenas contenía la esencia de lo que Patrick y yo compartimos durante años. Caminé por las habitaciones, tocando los muebles y objetos familiares, tratando de reconectar con la vida que habíamos construido juntos. Cada rincón parecía contar una historia incompleta, como si faltara la pieza más importante, yo. Me senté frente al escritorio donde Patrick escribía sus notas, y por un instante, su ausencia me llenó de un peso casi físico. Las horas pasaban y yo permanecía allí, inmóvil, escuchando el tic-tac de un reloj que parecía marcar un tiempo que ya no me incluía.
En la cocina, mientras tomaba una taza de té tibio, sentí un nudo en la garganta. No era solo tristeza, era la sensación de haber sido relegada a la sombra de la vida que alguna vez compartimos. El aire estaba cargado de un frío intangible, un vacío que no podía llenar con recuerdos ni objetos. Era como si alguien hubiera decidido que mis años de dedicación y amor eran irrelevantes, y que mi voz no debía escucharse más en la casa que Patrick y yo habíamos hecho nuestro hogar. Pero en medio de ese vacío, algo cambió dentro de mí. Una chispa de determinación. Comenzó a crecer. No podía permitir que la indiferencia y la planificación meticulosa de otros borraran mi historia, ni el legado de Patrick. Respiré hondo y me recordé a mí misma que aunque mi presencia había sido ignorada, mi fuerza y mis recuerdos eran míos y nadie podría arrebatármelos. Esa noche comprendí que el silencio no era solo una ausencia de sonido, sino un desafío que debía enfrentar para reclamar mi lugar, para que la historia que Patrick y yo habíamos escrito juntos no fuera reescrita sin mi conocimiento. Y así, mientras la casa dormía en su perfección calculada, me prometí que no permanecería en la sombra. Una semana después, recibí un correo frío y formal, enviado por la asistente de Rebecca, citándome a una reunión sobre la administración de la herencia. Ni siquiera era de ella directamente. El asunto decía, reunión de administración de patrimonio programada. No había un espero que estés bien, ni palabras de consuelo. Solo hora, lugar y una cita que se sentía más como una revisión de oficina que una conversación familiar. Llegué 5 minutos tarde, atrapada en el tráfico, dudando incluso si debía presentarme. El ascensor me llevó a una recepción impecable, con olor a eucalipto y tinta de impresora. Una joven asistente me miró como si no esperara verme. Ajusté mi abrigo, respiré hondo y la seguí hacia la sala de conferencias. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, y allí estaban 7 personas en trajes oscuros, todos observando carpetas sobre la mesa larga. Rebecca se sentaba al frente, cabello recogido, mirada fija en sus papeles. No se levantó ni me saludó, solo asintió ligeramente, indicando dónde debía sentarme. Tomé la única silla vacía al final de la mesa, lejos de las carpetas y del café. Nadie me pasó un paquete, ni me ofreció una palabra. Era evidente que mi presencia era meramente formal, sin intención de incluirme realmente. Rebecca comenzó con voz firme y profesional. Como ejecutora del patrimonio, voy a guiarnos a través de la distribución de los activos, según lo establecido en el testamento finalizado. Su tono era el de una junta corporativa, no de una conversación familiar. Permanecí en silencio, manos sobre el regazo, siendo la única sin bolígrafo, sin participar. Detalló acciones, cuentas fiduciarias, 2 propiedades comerciales en Salem y la participación parcial en una bodega que Patrick había invertido con amigos. Luego llegó la bomba. Patrick había transferido el control principal del fideicomiso familiar a Rebecca 6 meses antes. Parpadeé. Imposible. Yo había gestionado ese fideicomiso durante casi 20 años junto a Patrick. Nunca mencionó nada sobre cederlo. Rebecca siguió sin pausa, leyendo asignaciones como si fuera un inventario. Mi nombre no apareció. Al final uno de los asociados preguntó, ¿y la parte de la señora Sloan? Rebecca apenas levantó la mirada y respondió, no hay distribuciones restantes asignadas a ella bajo el archivo actual. Solo eso, sin contacto visual, sin explicación, solo la fría versión legal de ser borrada. Sentí un calor extraño subir por mi espalda, pero mis manos permanecieron inmóviles. No dije nada. La sala quedó en un silencio incómodo.
demasiado prolongado, y nadie hizo comentario alguno. La reunión continuó como si nada, y cuando terminó, esperé a que todos se marcharan. Rebecca recogió su maletín con lentitud, como si esperara que dijera algo, pero no dije nada. Me levanté, ajusté mi bufanda y salí sin mirar atrás. El aire frío me golpeó en las mejillas mientras caminaba hacia el estacionamiento. No lloré, no sentí tristeza aún, solo un vacío profundo, como si hubiera visto una versión de mi vida archivada bajo el nombre de otra persona. Rebecca no solo reclamó poder, reclamó la narrativa, la historia. Había hablado sobre mi silencio, y nadie lo cuestionó, ni una sola vez. Al regresar a casa después de la reunión, me senté en la oscuridad, dejando que el silencio llenara cada rincón. No quería encender las luces. El hogar se sentía más grande y vacío de lo habitual. Todavía no había desempacado lo último de Patrick del hospital. Su bastón descansaba junto a la puerta trasera, tal como lo había dejado la última vez que regresamos de quimioterapia. No podía moverlo. Parecía que mi cuerpo no estaba listo para enfrentar la realidad de su ausencia. Más tarde abrí el cajón del escritorio de Patrick en su estudio. Mis manos actuaron antes de que mi mente lo procesara. El cajón crujió suavemente como siempre. Dentro había sobres antiguos, recibos de pedidos de libros, su lápiz mecánico favorito y algunas notas adhesivas descoloridas con recordatorios de supermercado. Pero al fondo, bajo un libro de contabilidad de tapa de tela, encontré una carpeta manila que no reconocía, sin etiqueta, sin fecha. La abrí con cuidado y descubrí 3 hojas de papel. La primera era un borrador manuscrito. La letra de Patrick, inconfundible aunque un poco temblorosa, llenaba la página. No había saludo ni firma, solo unas líneas escritas con esa voz silenciosa que siempre había tenido. Decía algo simple. Rebecca quiere que actualice el testamento. Dice que es para reflejar los activos actuales. Le pregunté por qué ahora y ella respondió que era por claridad. Sentí un nudo en el estómago. Patrick había tenido dudas, había percibido algo, pero no me lo había dicho. La segunda hoja era una fotocopia del testamento más reciente que yo nunca había visto. Rebecca había mostrado la versión firmada en la reunión, pero esta era diferente. Había anotaciones en los márgenes, correcciones, secciones rodeadas en rojo. Mi nombre estaba allí, en una línea que decía: en caso de mi fallecimiento dejo mis activos personales, incluyendo la casa y cuentas designadas, a mi esposa Marietta Sloan. Esa línea estaba tachada, y en el margen alguien había escrito: discutir con Rebecca. La tercera hoja era un calendario mecanografiado de citas y consultas legales. 2 fechas eran de meses atrás, cuando Patrick estaba entrando y saliendo del tratamiento. Nunca supe que se había reunido con alguien durante ese tiempo. Yo estaba con él casi cada hora. La única vez que estuvo solo fue cuando Rebecca tomó el control. La carpeta era delgada, pero pesaba como 1000 libras en mis manos. Coloqué cuidadosamente las páginas sobre el escritorio y me recosté, observando cómo el ventilador del techo giraba lentamente. Cerré los ojos y recordé la última conversación con Patrick sobre el testamento durante una cena tranquila. Me había dicho: no tienes que preocuparte por nada, Ma. Yo me aseguré de eso. Ahora, solo sentía el frío vacío de su ausencia. No dormí esa noche. Leí y releí las páginas hasta que el cielo cambió del negro al gris pálido. Sabía que esto no era un error ni un descuido administrativo. Era deliberado. Rebecca había actuado, y Patrick lo había percibido. Quizá incluso intentado detenerlo, pero ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente, llamé a Daniel Cao. No hablábamos desde hacía años.
Desde la fiesta de jubilación de Patrick, siempre había sido un hombre confiable, tranquilo, con la capacidad de llenar cualquier sala con su presencia, sin levantar la voz. Patrick confiaba en él, y yo también. Cuando Daniel respondió, hizo una pausa al escuchar mi nombre. Podía percibir la sorpresa en su voz, aunque hablaba calmadamente. Acordamos encontrarnos al día siguiente. Mientras colgaba me asomé por la ventana y observé el viento arrancando las últimas hojas del arce que Patrick había plantado 30 años atrás. Él solía decir que esos árboles no sobrevivirían, y quizás así sería, pero yo no podía permitir que el silencio se convirtiera en lo último que él dejara detrás. Su historia, nuestro legado, debía protegerse. Al día siguiente, nos reunimos en una cafetería tranquila de Elm Street. No había cambiado en años. Los bancos de madera, las tazas gastadas, el suave jazz de fondo. Daniel se sentó frente a mí, con el abrigo todavía húmedo por la llovizna matinal, y me ofreció un asentimiento silencioso. Abrí la carpeta Manila y se la pasé. Daniel revisó cada hoja en silencio, labios apretados. Cuando llegó a la nota manuscrita de Patrick, frunció el ceño y no dijo nada de inmediato. Pasó las páginas una y otra vez, tratando de recomponer una línea temporal en su mente. Yo permanecí quieta, sosteniendo una taza de té tibio, sintiendo cómo cada detalle tomaba forma y se volvía más real. No estaba imaginando los tachados, las anotaciones en rojo, ni la línea que llevaba mi nombre, y ahora estaba eliminada. Finalmente, habló con firmeza tranquila. Es más que sospechoso. Es intencional. Sacó un bloc de notas y comenzó a anotar fechas y nombres de los despachos de abogados mencionados en las carpetas. Señaló algo que yo no había considerado. Las firmas de los testigos del testamento actualizado no eran personas que yo reconociera. Nunca habían puesto un pie en nuestra casa. Patrick siempre prefería a alguien cercano, un vecino o un amigo del club de golf. El hecho de que Rebecca hubiera traído testigos externos sin informarme era una bandera roja enorme. Daniel y yo acordamos investigar con discreción, nada de confrontaciones por el momento. Su plan era empezar por validar la última versión del testamento registrada en el condado. Pediría copias certificadas y las cruzaría con mis notas y hallazgos. Mientras tanto, yo debía mantener todo lo demás exactamente como estaba. De regreso a casa, guardé la carpeta Manila en la caja fuerte que usábamos para pasaportes y documentos médicos. Luego abrí el viejo calendario de Patrick, buscando detalles que me hubieran pasado desapercibidos. Allí encontré un nombre, Hal Gibbons. Estaba anotado con lápiz, un martes por la mañana, rodeado 2 veces. Lo reconocí vagamente, un consultor fiscal que Patrick había conocido años atrás a través de una organización sin fines de lucro. Nunca supe que lo había consultado durante su enfermedad. Llamé a Daniel para informarle. Me dijo que investigaría discretamente y trataría de contactarlo. Si Hal había participado, aunque fuera brevemente, en la planificación del patrimonio, podría haber visto algo que Rebecca no quería que nadie notara. Los días siguientes transcurrieron lentamente. Seguía con mis rutinas, pero alerta, observando, esperando cualquier señal que confirmara mis sospechas. El viernes, Daniel me llamó con noticias sobre Hal. Mi estómago se hundió al escuchar lo que había descubierto. Hal recordaba claramente haber recibido a Patrick, que se veía débil, delgado y agotado, apenas capaz de sostener un bolígrafo. Hablaron casi 1 hora sobre el fideicomiso y los beneficiarios.
asegurándose de que hubiera protecciones a largo plazo para mí. Pero Hal dijo que Patrick se mostró vacilante. Repetía que Rebecca estaba ayudando y que se encargaría de todo. Hal había ofrecido una revisión independiente, solo para asegurarse de que todo quedara registrado de manera clara y transparente. Patrick no lo llevó a cabo. La decisión final parecía depender de la confianza ciega que había depositado en Rebecca. Daniel respiró hondo al contármelo. Las notas de Hal seguían existiendo. No tenían valor legal por sí solas, pero mostraban claramente la intención y las dudas de Patrick, y eso podría ser suficiente para abrir una investigación formal si decidíamos hacerlo. Esa tarde, me senté al borde de la cama, con el teléfono aún en la mano, reflexionando sobre la traición silenciosa que había comenzado incluso antes de que Patrick falleciera. Busqué claridad en algo tan simple como un álbum de fotos. Revisé imágenes de Patrick en cenas familiares, reuniones y fiestas. En casi cada foto, Rebecca aparecía en el fondo, siempre sonriente, siempre gestionando cada detalle. Nunca había notado cuánto control ejercía incluso antes de su muerte, y cómo Patrick parecía resignado a su intervención. La idea de que Patrick hubiera conocido la amenaza y guardado silencio me dolió más que cualquier acción de Rebecca. Habíamos confiado el uno en el otro durante décadas. Él siempre había sido transparente, excepto esta vez. Comprendí entonces que no se trataba solo de dinero o propiedades. Se trataba de la historia que él y yo habíamos construido juntos, y de cómo alguien más había intentado reescribirla mientras él estaba demasiado débil para intervenir. No había enojo todavía, solo una determinación silenciosa. Sabía que debía actuar con cuidado, con paciencia, y reunir cada prueba, cada nota, cada inconsistencia que pudiera demostrar la manipulación de Rebecca. El silencio que me rodeaba en la casa, el vacío en cada habitación, ahora se sentía como un recordatorio de la necesidad de proteger lo que era mío, de preservar la verdad y la memoria de Patrick. Al día siguiente, llamé a Daniel de nuevo. Quería planear los próximos pasos sin alertar a nadie. Daniel sugirió que comenzáramos validando la última versión oficial del testamento presentada en el condado, solicitando copias certificadas y contrastándolas con las notas de Hal y mis hallazgos. Mientras tanto, debía mantener todo exactamente como estaba en casa, sin hacer cambios ni mostrar señales de investigación. Ese mismo día, revisé el calendario de Patrick otra vez, asegurándome de no haber pasado por alto nada. Cada nombre, cada cita, cada anotación era una pieza del rompecabezas. Hal había sido una pieza clave, un testigo de la intención real de Patrick. Ahora, con esa información, el siguiente paso era juntar todas las pruebas y preparar un plan cuidadoso. Sabía que la batalla no sería rápida ni fácil, pero por primera vez sentí que no estaba sola. Daniel estaba conmigo, y juntos podríamos reconstruir la verdad detrás de lo que parecía un control absoluto de Rebecca. La lucha apenas comenzaba, y yo estaba lista para enfrentarla. Al regresar a casa, decidí revisar de nuevo los archivos de Patrick. Abrí el archivador del garaje, que había estado intacto durante semanas. Aún conservaba un leve aroma a tabaco y pino. Saqué uno de los cajones inferiores, el que usaba para los registros fiscales. Allí estaban carpetas organizadas por año, cubriendo casi 2 décadas. Entre las carpetas del año anterior, encontré un documento titulado Adendum al fideicomiso revocable. Estaba sin firmar. Las palabras habían sido revisadas y modificadas varias veces, como si Patrick hubiera dudado sobre cómo redactarlas. Pero lo que llamó mi atención fue la sección llamada Protecciones del sobreviviente. Mi nombre aparecía claramente escrito, con anotaciones de Patrick,
sugiriendo provisiones adicionales. Salud, vivienda, apoyo legal, todo estaba pensado para asegurarse de que nunca tuviera que preocuparme por nada. En el margen, Patrick había garabateado una línea que reconocí al instante. Hablamos de esto. Rebecca se encargará. Recordé la conversación, la confianza que deposité en él y cómo incluso en sus momentos de agotamiento pensaba en mi bienestar. Ahora, la misma confianza que nos unió parecía haber sido manipulada por Rebecca. Hice una copia del documento y llamé inmediatamente a Daniel. Le expliqué lo que había encontrado y acordamos llevarlo a su oficina al día siguiente. Este documento era crucial. No solo reflejaba la intención real de Patrick, sino que también podía demostrar que Rebecca había actuado fuera de sus límites y contra la voluntad de él. Esa noche me senté en el porche con una taza de té. El viento movía suavemente las hojas de los árboles y sentí un cansancio profundo en mi cuerpo, no por la edad, sino por el peso de secretos que no eran míos pero que debía proteger. Pensé en cómo alguien pudo eliminar mi nombre de documentos que Patrick y yo habíamos revisado juntos durante años, y cómo otro había ocupado silenciosamente mi lugar en la narrativa que habíamos construido. Por primera vez comprendí que el amor también implicaba proteger la verdad cuando alguien más no podía o no quería hacerlo. Patrick había confiado en mí, incluso cuando no conocía todos los detalles de lo que estaba sucediendo. Ahora era mi responsabilidad asegurar que su intención y su legado se mantuvieran intactos. Al amanecer, me levanté antes de que saliera el sol. Me vestí con cuidado, no por vanidad, sino para sentirme yo misma nuevamente, la mujer que Patrick había elegido y amado. Necesitaba sentirme fuerte y clara, lista para enfrentar lo que viniera. Tomé la copia del adendum y la llevé a la oficina de Daniel. Lidia Velázquez ya estaba allí. Le mostré el documento en silencio. Ella lo leyó cuidadosamente, labios apretados, y asintió. Su expresión era seria, profesional, pero al mismo tiempo reconfortante. Este documento, dijo, podía ser clave para proteger los activos restantes del patrimonio y evitar que Rebecca los moviera o reasignara, sin supervisión judicial. No se trataba de venganza, era una medida de protección. Yo asentí. No necesitaba venganza, solo necesitaba espacio para respirar y la oportunidad de recordar a Patrick, no como alguien que me había dejado atrás, sino como alguien que había querido protegerme hasta el final. Ahora, si Rebecca había intentado reescribir nuestra vida, yo estaba lista para reescribir el final en mis propios términos, con calma, con intención. 3 días después, Lidia me llamó con noticias alentadoras. La moción para congelar los activos del patrimonio había sido aprobada. Era una orden temporal, pero significaba que Rebecca ya no podía mover fondos ni reasignar propiedades sin que el tribunal lo supiera. Un alivio silencioso llenó mi pecho. Por primera vez sentí que algo de justicia comenzaba a restablecerse. Cuando le conté a Rebecca, no dije nada. Solo exhalé y dejé que el silencio hablara por mí. No había enojo en mis palabras, ni reproches, solo la firmeza de quien ha recuperado un espacio propio. Esa sensación, ligera y contenida, era la primera señal de que podía respirar de nuevo, de que todavía podía proteger lo que Patrick y yo habíamos construido juntos. Esa misma tarde, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una invitación impresa a un evento privado en el Club Campestre, un homenaje a Patrick, con cócteles, aperitivos y una subasta benéfica en su nombre. La fecha estaba a solo 4 días. Mi primera reacción fue de sorpresa y, sinceramente, de indignación. No había llamada, ni mensaje, ni siquiera un aviso previo. Aún así, Rebecca me enviaba la invitación,
como si yo fuera una invitada más y no la mujer que había pasado 43 años a su lado. No la tiré. La guardé en el cajón junto al sofá y reflexioné. Esa invitación era más que un papel elegante, era un recordatorio de su intento de incluirme solo como figura decorativa, sin reconocimiento de mi verdadero papel en la vida de Patrick. Al caer la tarde, llamé a Daniel y le dije que quería asistir. No preguntó por qué ni cuestionó mi decisión. Simplemente ofreció acompañarme. Por si algo inesperado sucedía, decliné su ayuda. No se trataba de confrontación, se trataba de presencia, de estar en un espacio que alguien más había intentado borrarme. Cuando llegó el sábado, me vestí con cuidado. Pantalones azul marino, una blusa de seda que Patrick me había regalado por nuestro por aniversario, y una cadena de plata fina, discreta, pero significativa. Cada elección era intencional, una manera silenciosa de afirmar que yo todavía pertenecía allí. Al llegar, el estacionamiento del club ya estaba lleno. Reconocí a la mitad de los invitados, colegas de Patrick, miembros de juntas, amigos de la familia. Dentro, los pisos brillaban, las flores estaban perfectamente arregladas, y una foto de Patrick enmarcada en dorado destacaba junto al bar. Rebecca estaba en el centro, elegante, calculada, saludando a los invitados, con una leve inclinación de cabeza, como una reina recibiendo súbditos leales. Al verme, su expresión cambió apenas un instante antes de que su sonrisa volviera. Yo asentí sin devolver la sonrisa. Me dirigí a un área más tranquila, junto a la mesa con los objetos de la subasta. Artículos favoritos de Patrick, su béisbol firmado, un bolígrafo vintage, una primera edición que yo le había dado por su cumpleaños. Mi nombre no aparecía en ninguna etiqueta. Un hombre desconocido se acercó y se presentó como un socio comercial. Patrick habló con amabilidad, preguntando por la administración del patrimonio y si había realizado cambios. Al explicarle que yo ya no era la administradora, su rostro reflejó sorpresa y ligera incomodidad. Asintió y se alejó. Pequeños gestos que confirmaban que Rebecca no había contado toda la verdad. Me quedé solo 20 minutos más, suficiente para hablar con otro colega de la junta que mencionó, casi de pasada, un correo de Rebecca semanas antes de la muerte de Patrick. Fue entonces cuando todo se cristalizó en mi mente. Rebecca había empezado a mover las piezas mientras él aún respiraba.